es básicamente, digamos, un resumen, un recuento de lo que se ha escrito en el capítulo o el artículo, en realidad, Inscripción y Exclusión de Valores en el Registro Público del Mercado de Valores, el cual tuve el gusto de escribir en coautoría con Frida Requejo, colega y amiga mía de CFA y abogada por la Universidad San Martín de Porres. Y bueno, como ya lo comentaron, yo soy abogada por San Marcos y actualmente estudiante de University of California, Berkeley, ¿no? Básicamente, el artículo pone en contexto, ¿no?, dónde nos encontramos. Estamos hablando del mercado de intermediación indirecta o del mercado de intermediación directa. Bueno, estamos hablando de este segundo respecto al tema de específicamente el mercado de valores, que muy bien han hecho un recuento previamente en los artículos anteriores respecto a lo que se trata del mercado primario, ofertas públicas, secundaria, ya sea pues OPC, OPA, y bueno, como el profesor Hunskopf ha explicado al inicio, también el tema de los valores mobiliarios, las acciones de inversión, acciones en general, de todos los valores mobiliarios. Pero en digamos, lo que nos tocó específicamente tratar fue el tema de la inscripción de valores en el registro público del mercado de valores, ¿no? Entonces estamos en este segmento, digamos, y también hacemos un recuento en el artículo de por qué es importante, ¿no? O sea, para ponernos en contexto, ¿por qué es tan importante inscribir no solamente a través de un trámite sencillo que puede ser una solicitud con un par de requisitos, sino que nos piden un montón de información que luego lo voy a poder repasar un poco? Es porque el mercado de valores realmente se basa en un régimen de transparencia, ¿no? Un régimen de transparencia de la información donde los participantes de este mercado que tienen inscritas sus acciones u otro tipo de valores tienen que brindar información veraz, suficiente, oportuna y clara a todo aquel público, pues este público es el que va a comprar o va a negociar estos valores. Entonces, ¿cómo podría este público hacer eso si no cuenta con la información suficiente o veraz, oportuna o clara, como señala acá? Pues en realidad lo podría hacer, pero no tomaría decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, justamente por ese motivo, ¿no?, se dice que esto permite que el inversionista entienda las implicancias positivas y negativas de la inversión, ¿no?, y que se tomen decisiones libres e informadas. Entonces, es muy importante el tema, ¿no? Un mercado de valores eficiente se basa justamente en este régimen de transparencia de la información, y para eso es muy importante que se cuente con toda la información necesaria. Entonces, teniendo eso en contexto, nos preguntamos, ¿qué se inscribe, ¿no?, en el registro público del mercado de valores? Pues se inscriben valores mobiliarios, ¿no? Acá hacemos un pequeño recuento de lo que es un valor mobiliario, que no quiero abundar porque el profesor Hunskopf ha entrado en ese tema. Y bueno, también el ROP, el artículo 5, da más detalle del mismo respecto a los valores incorporados en título 100, anotación 50. Entonces tenemos que los valores inscribibles en el registro público del mercado de valores son las acciones representativas del capital social, las acciones de inversión, los valores representativos de deuda, ¿no? Manuel Acosta también hace un artículo muy interesante respecto al prospecto que nos va a ayudar mucho a entender las ofertas públicas primarias. Entonces, este artículo más se basa en aquellos valores que se han emitido por oferta privada y que luego, por una decisión de los titulares o del órgano correspondiente, se deciden inscribir en el registro público del mercado de valores, ¿no? Entonces, eso digamos que es la limitación de lo que tratamos de desarrollar en este artículo. En realidad, pueden haber muchos motivos por los cuales una empresa
decide inscribir sus acciones y a la vez también listarlas en el registro de la Bolsa de Valores de Lima. En este segundo caso, veríamos totalmente que esto está orientado a que sean negociadas en el mercado secundario. ¿Para qué, no? Uno se pregunta, ¿por qué es importante tener esa posibilidad? Pues muchas veces se tiene, por ejemplo, los conceptos de liquidez, ¿no? Que se tiene de los valores, que estos son más fácilmente negociables en el mercado secundario. Muchas veces también por temas tributarios se decide esto. No quiero entrar en el tema tributario porque realmente hay un análisis muy profundo del tema. Pero digamos que existen diferentes motivos por los cuales las empresas deciden hacer eso, ¿no? Pero yo quisiera enfocarme en el tema de las obligaciones. O sea, a veces muchos clientes me han preguntado, ¿no? Pero Gabriela, ¿por qué no listamos las acciones o los valores? ¿No? Y cuando le doy la lista de todas las obligaciones que tienen que asumir una vez que sus valores estén en el registro público del mercado de valores, terminan asustados y no quieren asumir ese costo, no solamente en dinero, sino en tiempo, trabajo, dedicación, personal que se necesita para poder cumplir toda una serie de requisitos que la verdad se justifican porque, como les digo, el mercado de valores se basa en la entrega de información y ser transparente, pero a veces es muy costoso en todos los aspectos. Entonces, para empezar, si las acciones o los valores en general están inscritos en el RPMB, pues empiezan a ser supervisados por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Esta va a tener control, supervisión de muchos aspectos de la vida de la empresa y pues al encontrarse sometida a esta regulación, también los administradores de la misma pueden estar, y la empresa misma, ser pasibles de sanciones, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadoso en esta decisión porque acarrea varios tipos de responsabilidades adicionales a los que tiene cualquier empresa que no es regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores. Además, ya los valores pues no pueden tener limitaciones a la libertad de negociarlos. Entonces se preguntarán ustedes, ¿y qué pasa con el DAP, con el derecho de adquisición preferente? Pues si no lo sacan del estatuto, se tendrá pues por no puesto, no tendrá efectos jurídicos. Entonces muchas empresas, sobre todo peruanas, que son familiares, no ven muy bien este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no van a tener control de quién entra y quién no, hacer su círculo de accionistas o a dominar, digamos, los valores, ¿no? Entonces, también es una decisión muy importante. ¿Abrimos la empresa o no? También ahí tiene pros y tiene contras que tiene que evaluar el empresario en base a lo que quiere lograr, cuál es el objetivo empresarial que tiene, ¿no? Además, los certificados de suscripción preferente van a ser libremente negociables, aunque la empresa, los tenedores de los valores conservan, pues, ¿no?, su derecho de suscribir preferentemente, por ejemplo, las acciones, ¿no? Además, se tienen que desmaterializar las acciones. En nuestro caso, ¿no?, todos conocemos a Cavalli. Se tienen que desmaterializar, hay que pagar el servicio a Cavalli. Y ahí hay un tema de la irreivindicabilidad de las acciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo transfiero acciones en rueda de bolsa? Existe se le llama irreivindicabilidad, pero yo le diría que es una irreversibilidad, o sea que no puedo retroceder las operaciones bursátiles, ¿no? Y esto básicamente para dar seguridad jurídica a las operaciones. Entonces, hay muchas teorías, ¿no? ¿Qué pasa si alguien me hace firmar una transferencia de acciones, no sé, con una pistola en la cabeza? Pues soy muy irreivindicable, es decir, que no puedo retroceder la operación sin perjuicio de todas las responsabilidades que esto acarree, ¿no? Es un tema bien interesante y
no puedo ahondar por el tiempo. Además, nos sujetamos ya a las normas de OPA y OPC. Entiendo que en unas 3 ponencias más van a tratar el tema de OPA y OPC, así es que no me detengo aquí. Y las reglas de revelación de información que les dije al inicio es básicamente que se tienen que revelar hechos de importancia, ¿no? O sea, todo aquello que pueda afectar a la decisión de compra o de desprendimiento, digamos, de un valor. Y acá, perdón, es información reservada. Esto dependiendo, ¿no? Si la empresa solicita no revelar cierta información, sería información reservada. Si la SMB así lo autoriza, ¿no? Porque, por ejemplo, podría afectar gravemente a la empresa. Y bueno, hay también otro tema de contabilidad, que muchas empresas, la verdad, le tienen un poco son reacios a asumir las NIF, pero ahora ya es una necesidad, casi todas lo están haciendo, se están adecuando poco a poco, aunque sus estados financieros salen a veces con observaciones. Digamos que el común es que todos vamos a terminar adecuándonos a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Y como se tiene que comunicar información, el encargado de hacerlo es el representante bursátil titular, y bueno, también hay que designar a uno suplente, ¿no? Entonces, más carga, digamos, ¿no? Y hay que tener clarísima una política de dividendos, hay que publicarla, y si se decide cambiar hay que avisar con 30 días de anticipación, ¿no? Y además el sistema de MBNet, ¿no? Se tiene que usar esta plataforma sí o sí, y desde el año, bueno, hace muchos años, porque las empresas reguladas usan la firma digital, algo que estamos luchando ahora porque todas puedan usar y que nos ha limitado muchísimo en este tiempo de pandemia, y que bueno, felizmente en las empresas reguladas no han tenido tantísimos problemas con esto porque ya estaban adecuadas a la firma digital, al menos sus representantes legales. Y acá hay un tema que recientemente, creo que fue a fines de septiembre del 2020, salió el reglamento del sistema MBNet y SMB virtual, ¿no? Que aplica pues a las empresas que tienen sus valores en el RPMB, y también si quieres registrarlo tienes que usar el SMB virtual. Ahí habría que actualizar el artículo porque este fue escrito antes de esto. Y bueno, también cumplir los principios de buen gobierno corporativo, aunque no es obligatorio, si hay la obligación de informar, ¿no? Entonces, digamos que todo esto que he dicho que suena a carga, ¿no? Básicamente es para que las empresas puedan ser totalmente transparentes y los inversionistas tomen decisiones adecuadas, ¿no? Debidamente informadas. Entonces, si una empresa decide inscribir sus valores en el registro público de mercado de valores, se tiene que cumplir con todos los requisitos establecidos en la resolución de superintendencia 00031-2012, ¿no? No puedo ahondar mucho en los detalles, digamos, porque el tiempo apremia, pero básicamente, como todos los procedimientos, hay que presentar una solicitud de inscripción. En este caso hay que presentar una declaración jurada de responsabilidad, una declaración jurada estándar de revelación de información financiera. Esto es clave, porque el representante que firme esta declaración jurada pues tiene que estar completamente seguro que los estados financieros que se están presentando revelan realmente la situación financiera de la sociedad, ¿no? Entonces, y el prospecto informativo también revela las características del valor, todo aquello que el inversionista necesita saber para poder negociar con ese valor, ¿no? La información financiera, como les comenté, que debe ser adecuada a NIF, o firmar la obligación de hacerlo, ¿no? O el compromiso de adecuarse. Tiene que tener una memoria anual y presentarla, además del acuerdo societario. Por ejemplo, la Junta de Accionistas pudo haber decidido registrar las acciones, entonces se presenta el acta de Junta General de Accionistas. La política de dividendos, que como les comenté es básica, porque a ver, si una persona no tiene idea cuándo va a recibir dividendos, imagínense, su inversión tendría que esperar muchísimos años para poder recibir algún tipo de rentabilidad. Entonces, el dividendo es realmente clave para que las empresas sepan si adquirir o no, por ejemplo, una acción, ¿no?
Además, la información sobre los principios de buen gobierno corporativo, tener normas internas de conducta, ¿no? Declarar sobre el grupo económico. Justo en la exposición anterior explicaron de forma muy precisa el tema de revelación del grupo económico. También hay que considerar los informes de clasificación de riesgo, por ejemplo, para los bonos, ¿no? Y el tema de firma digital está muy ligado a este tema de certificación digital. También hay que tener ese contrato de servicios y tener el recibo de pago al SME por todo este trámite, ¿no? Este procedimiento, digamos que refleja de manera resumida todo el proceso, ¿no? Pero sí me quiero detener, y ustedes verán, ¿no? 20 días, 5 días. Muchas veces los plazos legales no se cumplen. No es tema de atribuir responsabilidades, sino que lamentablemente, los funcionarios públicos tienen que ser a veces cuadriculados para no incurrir en responsabilidad funcional. Entonces, si revisan alguna información y esta no tiene toda la información adecuada, digamos, o si considera que falta algún requisito y pasa el expediente como si estuviese todo bien, entonces simplemente ese funcionario podría incurrir en responsabilidad funcional. Entonces, sí, aquí hay que tener claro que si bien existen plazos legales cortos, no siempre se cumplen, ¿no? Puede durar varios meses. Y bueno, parte desde la solicitud, ingresa por el sistema MBNet si el emisor ya tiene un valor inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores, pues va por el sistema MBNet. Aquí el tema de trámite documentario, les invito a revisar el tema de SMB virtual que ha salido, ¿no? Luego entra a la oficina encargada, la Intendencia General de Supervisión de Conductas. Esta en el día lo manda a la Bolsa de Valores de Lima, porque en el artículo dejamos claro que nos referimos también a la inscripción en el registro de valores de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Porque, como les comentaba, muchos se van pues por la negociación secundaria de los valores. Entonces el IGCC lo pasa a la bolsa en el día. Puede la bolsa tener observaciones que las da en el plazo de 5 días. Todos estos plazos son hábiles, como lo señala la parte de término de la norma, ¿no? La Intendencia puede solicitar más información, puede presentar observaciones, ¿no? Aquí hay que, pues, absolver las observaciones. Si solicita lo requerido la empresa, entonces, y esto satisface lo que ha pedido la Intendencia, entonces se emite la resolución. Si no, pues se deniega, ¿no? Y también puede haber un tema de abandono del proceso si transcurridos 30 días después del vencimiento del plazo otorgado, no se ha cumplido pues con la presentación del escrito de subsanación, ¿no? de todos esos requisitos que se han observado. En este caso, digamos que, a diferencia de otros procesos, digamos, administrativos, ¿no? Esto en la SMB siempre demora menos. Todos los procesos, o sea, no somos, sobre todo para los que son estudiantes y están en esta conferencia, no estamos hablando de plazos del Poder Judicial, no estamos hablando de plazos del Ministerio Público o de algún ministerio. Estamos hablando de una entidad que tiene muy presente el tema de la celeridad, ¿no? Pero sí, el tema de los plazos legales a veces no siempre tengo que decirle a mis clientes, podría demorar un poco más, hay que ser súper exactos con lo que se pide para no tener ningún tipo de observaciones, ¿no? Y otra cosa que se trata en el artículo es el tema de la exclusión de los valores mobiliarios, ¿no? Creo que ya me estoy pasando de la hora, entonces simplemente para resumir, así como tenemos la posibilidad de inscribir los valores en el Registro Público del Mercado de Valores, también tenemos la facultad de excluirlos, ¿no? Entonces, en el artículo se aborda un poco las causales, digamos, o por qué es que se podría excluir, cómo se podría hacer. Se aborda también el tema de cuál es el procedimiento y la documentación a presentar, ¿no? Tenemos, digamos, un gráfico también en el artículo de cuál es esta secuencia.
y también la inscripción y exclusión de valores extranjeros, que la verdad tampoco hemos ahondado tanto porque es un tema más procedimental en el artículo, pero sí les invito a revisarlo para tener una noción de este tema, ¿no? También se trata del procedimiento y conceptos básicos, ¿no? Entonces, eso era todo por mi parte. Muchas gracias, y cualquier consulta, si es que no se puede abordar acá todas las consultas, por favor escríbame a gabriela.valenzuela@berkeley.edu.